los textos en su originalidad, entre comillas, porque los campesinos eran los que los contaban. Y este es a lo más que llegó, ¿no? Fíjese bien, dice, había una vez una niñita a la que su madre le dijo que le llevara pan y leche a su abuela. Mientras la niña caminaba por el bosque, un lobo se le acercó y le preguntó a dónde se dirigía. A la casa de mi abuelita, le contestó. Dice, ¿qué camino vas a tomar? ¿El de las agujas o el de los alfileres? El camino de las agujas, contestó Caperucita. El lobo tomó el camino de los alfileres y llegó primero a la casa. Mató a la abuela, puso su sangre en una botella y partió su carne, lo que comentaban, en rebanadas sobre un platón. Después se vistió con el camisón de la abuela y esperó acostado en la cama. ¿Sí? La niña tocó a la puerta. Entra, hijita, contesta el lobo. ¿Cómo estás, abuelita? Te traje pan y leche. Come tú también, hijita, hay carne y vino en la alacena. La pequeña niña comió así lo que se le ofrecía, y mientras lo hacía, un gatito le dijo: cochina, has comido la carne y has bebido la sangre de tu abuela. Cochina. Dice, después el lobo le dijo: desvístete y métete en la cama conmigo. ¿Dónde pongo mi delantal? Tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás. Uy. Cada vez que se quitaba una prenda, el corpiño, la falda, las enaguas y las medias, la niña hacía la misma pregunta y el lobo contestaba lo mismo. Tíralo al fuego, nunca más lo vas a necesitar. Cuando la niña se metió en la cama, preguntó: abuela, ¿por qué estás tan peluda? Dice: para calentarme mejor, hijita. Abuela, ¿por qué tienes esos hombros tan grandes? Para poder cargar mejor la leña, hijita. Abuela, ¿por qué tienes estas uñas tan grandes? Para rascarme mejor, hijita. Abuela, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes? Para comer mejor, hijita. Y el lobo se la comió. Y ya, ¿no? Se acabó. Se la comió. ¿Qué? ¿Y para qué le hizo meterse en la cama? ¿Y para qué? Pues para comérsela. Para comérsela con ¿Se la echó? Se la echó. Sí. Y fíjese muy bien. Ahora, ¿cuál es esto? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Por qué un historiador agarra y se retoma los cuentos y lo quiere interpretar? ¿Qué quiere explicar con ello? Primero, para refutar la interpretación que le hace el psicoanálisis a esto. ¿Conocen la interpretación que le hace el psicoanálisis al cuento de la Caperucita Roja? ¿Qué significado tiene? No. ¿No? ¿Cuál? ¿Lo han escuchado? No. Lo escuchamos rápido en breves palabras, fíjense muy bien. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? Evidentemente, para que las niñas se mantengan alejadas de los lobos, de la gente que le puede hacer daño, ¿no? Finalmente, fíjense muy bien lo que dice aquí. Fromm, que es uno de los psicoanalistas más famosos, interpreta como un acertijo del inconsciente colectivo en la sociedad primitiva y lo resuelve sin dificultad, descifrando su lenguaje simbólico. Explica que el cuento se refiere a una confrontación del adolescente con la sexualidad adulta. Dice: su significado oculto se muestra en un simbolismo, pero los símbolos que en él encuentran en su versión del texto se basan en detalles, primero, que no existieron en el cuento original, en el cuento que yo les acabo de comentar. ¿Sale? Por ejemplo, saca mucho provecho de la caperuza roja. Por eso se llama así el cuento, no la caperuza roja. El cuento que yo les leí, ¿habla de una caperuza roja? No. No existe, dice. Primero no existe. Y Fromm dice, como símbolo, la caperuza roja, como símbolo de la menstruación. La botella, que no existe tampoco en la versión original, que lleva a la niña como símbolo de ¿qué creen que significa una botella transparente? ¿Qué? Su virginidad. Wow. ¿Sí? La niña lleva su virginidad ahí. Dice que lleva. Y de la advertencia que no existe tampoco en el cuento de la madre a la muchacha de que se aleje del camino, ni se interne en un despoblado, donde puede romper la botella, donde puede perder ¿qué? La virginidad. El lobo representa al macho violador y las dos piedras inexistentes que le son colocadas en la barriga del lobo por el cazador inexistente, mira, después de que saca a la niña y a la abuela, representan la esterilidad. O sea, castran al macho violador. ¿Y qué es lo que les pasa en la actualidad a los violadores que llegan a las cárceles? ¿Sí? Los castran, los violan, les hacen un bien. Entonces, fíjese muy bien, Fromm hace esta interpretación de este cuento cuando en la realidad dice el cuento parece ser que todavía es más sanguinario y más cruel, ¿no? Donde se practica el canibalismo. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Por qué hay la necesidad de que este historiador se meta y quiera demostrar esto?
¿Por qué creen ustedes? Recuerden, ¿quién contaba estos cuentos? Los campesinos, ¿no? La gente que se reunía en las noches, prendían una fogata y una persona adulta se empezaba a contar este tipo de historias a los niños, que parecen ser aterradoras. Pero ¿saben qué? Se involucra más y son escritos en el siglo XVIII en Francia, y descubre que en Francia en el siglo XVIII se practicaba el canibalismo. Entonces, ¿sí? ¿ese es el original que nos contó? Es el original. Y representa una realidad donde los franceses estaban tan oprimidos, por eso se da la Revolución Francesa, por eso Marqués de Sade escribe sobre estas cuestiones de la sexualidad, y que lo vamos a ver también. ¿Por qué? Porque están reflejando una sociedad que ha llegado al límite.